Siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Ven Espíritu, ven Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Aleluya. Buenos días, hermanos y hermanas, les saluda nuevamente el Padre Gustavo Adolfo Baloco Ríos, promotor vocacional de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad en Colombia. Y nos encontramos en el lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Y como todos los días y como siempre, nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el cielo, El Evangelio que vamos a escuchar en este día es el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír eso, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado este mismo pasaje, este pasaje evangélico, del capítulo 4 de Lucas, versículos 16 al 30, en el cual Jesús llega a su tierra y en el cual Jesús hace presente esa presencia del Padre unida a Él y la manifiesta a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron. Pero los suyos no quisieron aceptarlo. Por eso Jesús les habla con palabras de sabiduría, lo cual quiere decir que Jesús es buen conocedor de la Torá, es buen conocedor de la palabra, es buen conocedor de la ley, y por eso los confronta a través de su sabiduría. Y quizás no llegando a compararnos con Jesús, nosotros podríamos hacerlo también en nuestra familia, porque en nuestra familia no todos están en la misma línea de creer en Dios, no todos siguen los preceptos divinos y no todos aceptan la experiencia de encuentro con Dios. Pero si nos llenamos de la sabiduría de Dios, de la sabiduría de Jesús, de las palabras de Jesús, nos daremos cuenta que podemos hacer presente el reino de Dios y hacerle ver a la gente que en realidad quien le da sentido a nuestra vida
es ese encuentro de lo humano con lo divino, es ese encuentro de Dios con nosotros. Por eso, antes de hacerlo, nosotros tenemos que estar seguros de que nuestra experiencia de fe es genuina, que nuestra experiencia de fe va unida al encuentro divino, va unida a este Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo demás lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena con sus dones, especialmente de sabiduría y fortaleza, para enfrentar la realidad que hoy vivimos en las sociedades y especialmente en nuestras familias, donde hay una ausencia de Dios, donde no hay un encuentro entre lo humano y lo divino. Por eso hoy Lucas nos hace ver a nosotros que tenemos que seguir a Dios, creer en Él y darnos cuenta que el Espíritu Santo siempre va a estar sobre nosotros y que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar en esa experiencia de encuentro con la fe. Que esta liturgia que hemos celebrado, que hemos escuchado, nos guíe y nos motive cada día más para que nuestra fe sea genuina, transparente y sea una fe real en Jesucristo, especialmente en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Buen comienzo de semana, guiados e iluminados por esta palabra que hemos escuchado. Amén.